Bueno, pues os damos la bienvenida una vez más al proyecto Entrecomp Europe, un proyecto que está financiado por el programa de la Unión Europea que se llama COSME, para la competitividad de la PYME y para el espíritu emprendedor. Y en el marco de este proyecto organizamos cada mes en español unos Entrecomp Edu Cafés, ¿vale? Que tienen como base el marco de la competencia emprendedora europeo Entrecomp. Simplemente recordaros que este webinar está grabado, ¿vale? Para que luego pueda estar disponible para otras personas que tienen interés en esta temática, que si no queréis que se os grabe, simplemente apagad la cámara. Y bueno, que para cualquier duda, cualquier pregunta que queráis lanzar a José Manuel, que es nuestro invitado de hoy, pues simplemente utilicéis el chat bueno, conectéis el micro al final de su presentación y bueno, pues ya intercambiaremos algunos comentarios o algunas dudas que podamos tener. Como os decía, hoy contamos con la participación de José Manuel Galán, que bueno, es un profesor de Extremadura, de la región de Extremadura, con muchísima experiencia en emprendimiento. Ha sido jefe de estudio, director de colegio y tiene mucha experiencia en desarrollar el emprendimiento en comunidades de aprendizaje. Es Entrecomp Edu Pioneer también, que también realizó el curso el año pasado y bueno, pues estamos deseando escucharle. Voy a intentar ir muy rápido porque sé que tiene mucho que contarnos y poquito tiempo. Simplemente recordaros que Entrecomp España, que está dentro del proyecto Entrecomp Europe, busca facilitar busca facilitar inspiración y mostrar ejemplos de cómo se puede aplicar el marco Entrecomp en diferentes ámbitos, ¿vale? Dentro de la educación formal y no formal, también en el ámbito de la juventud, de la empresa, en políticas de empleo. Y la idea es poner pues, todo este conocimiento a disposición de las diferentes comunidades colaborativas que se han ido desarrollando a través del proyecto. Tenemos una comunidad, Entrecomp España, que ya es Entrecomp en español, porque tenemos amigos del otro lado del Atlántico que también se unen de manera continua y recurrente a nuestros eventos. Somos 5 países participantes en Entrecomp Europe: España, Bélgica, Italia, Moldova y también Turquía, que nos organizamos a través de 5 comunidades colaborativas. Cualquier persona que tenga interés o cualquier entidad que tenga interés en tema de emprendimiento, por supuesto, es bienvenida a unirse a cualquiera de estas comunidades. Somos 15 socios. Como os comentaba, tenemos 3 ámbitos de aplicación que ya os he mencionado y que si tenéis interés tenemos una página de Facebook para que está representada todos esos países que somos socios del proyecto, así como una plataforma también de conocimiento que yo creo que Megan compartirá el enlace después, para que también os podáis solicitar ser miembros de ella y acceder a toda la información que se está intercambiando. Y ya poco más, te doy la palabra, José Manuel. Un placer tenerte con nosotros. Pues nada. Dejo de compartir, a ver si soy capaz. Ahora no sé dónde se deja de compartir. Sí, yo creo que si compartes tú directamente, yo dejo de compartir automáticamente. Ahora. Ahora sí, pues ahora empiezo yo a compartir. Muy bien. Bueno, en primer lugar, pues nada, buenas tardes y agradecer a la comunidad de Entrecomp la invitación a que cuente mi experiencia, ¿no? Una humilde experiencia desde un centro de educación secundaria, como se ha dicho en la presentación, en la localidad de Teclavín, que es un pueblecito de algo menos de 2000 habitantes y que estamos muy cerca de la frontera con Portugal. Pero bueno, pese a ser pequeños, la verdad es que somos un centro inquieto y que nos motiva todo lo que es ir enriqueciendo la educación.
Lo que voy a tratar de comunicaros es un poco cómo hemos llegado, de dónde venimos, que también ha sido importante. Por eso hemos titulado el tema de comunidad de aprendizaje, porque las comunidades de aprendizaje forman parte de nuestro proyecto educativo de centro y eso ha hecho muy fácil introducirnos en un proyecto de emprendimiento de centro, porque vamos a ver que hay muchos enlaces y muchos links, ¿vale? Lo primero que me gustaría comentar es qué son las comunidades de aprendizaje, porque seguramente haya mucha gente que no la conoce. Y para ello, bueno, deciros que comunidad de aprendizaje no es una metodología, simplemente es una manera de organizar los centros de enseñanza. Es incluso, como dice aquí la definición que he preparado, es un proyecto de transformación social y cultural. ¿Y de dónde parte ese proyecto de transformación? Parte de los centros educativos. Y de los centros se va extendiendo al resto de la comunidad. El objetivo de las comunidades de aprendizaje es principalmente superar las desigualdades. ¿Y cómo las supera? Primero, a través de la eficacia, y la manera más eficaz es utilizando recursos. Todos los centros educativos tenemos unos recursos fabulosos y que normalmente no utilizamos, que son las familias y los voluntarios. Las familias siempre están ahí y sin embargo no participan directamente en el centro educativo. Comunidades te da guías y te da herramientas para que entren en el aula y ayuden. También esas desigualdades se superan a partir de la equidad, de buscar no la igualdad, sino analizar las diferencias y las necesidades y en función de esa realidad que tiene el alumnado, dar para conseguir que cada uno supere esa situación, ¿no? Y por último, la cohesión social. No se busca la competitividad, sino que precisamente a través de la cooperación y del trabajo en grupo se busca superar esas desigualdades. Creo que ya a partir de ahí, luego ya cuando haga o aterricemos el emprendimiento, vemos que hay bastantes similitudes entre emprendimiento y lo que son comunidades. Comunidades, una vez que ya lo has conocido y dices, bueno, tal vez me interese en mi centro, ¿qué es lo primero que hace? Es formarte, perdón, en aprendizaje dialógico. El aprendizaje dialógico es una rama o una teoría de la psicología y tal vez es la más afectada actualmente en la educación. El aprendizaje dialógico se basa en 7 fuentes que son las que ahora enseguida voy a ir analizando porque vamos a ver que guarda mucha relación con lo que son las bases del emprendimiento cuando lo llevamos a la enseñanza. Hay muchas uniones, ¿de acuerdo? Y cuando te has formado en aprendizaje dialógico, empiezan a suceder 2 cosas en el centro, de ahí este gran círculo. Uno, que el centro empieza a transformarse y 2, que empiezas a implementar o a realizar actividades ya dentro del aula. ¿Cómo se transforma un centro? Pues mirad, un centro que quiere ser comunidad de aprendizaje tiene que pasar por estas fases. Sensibilización, todos empiezan a conocer. Os pongo el ejemplo del CELA binaria de mi centro. Año 2017, ¿sí? Mes de abril, mayo, decidimos empezar una formación en comunidad de aprendizaje. ¿Quiénes? Profesores, familias y personal no docente. O sea, las familias, los profesores y el personal no docente compartíamos la formación y empezamos a sensibilizarnos. ¿Qué es esto de comunidad? Empezamos a aprender qué es esto del aprendizaje dialógico. Una vez que nos hemos formado, tomamos decisiones, tomamos la decisión de seguir precisamente conociendo más y empezando a implementar actuaciones para luego pasar a la siguiente fase, que es soñar. Se le llama sueño y es una palabra, la verdad, que muy interesante, que es que todo el mundo participa en qué quiere para ese centro, a dónde quiere llegar. Y ahí no solamente son los profesores, el alumnado, son las familias, son voluntarios que dicen cuáles son las necesidades que ellos estiman y por cuáles hay que luchar. De esos sueños se hace una selección y al final el centro en conjunto lucha por conseguir ese sueño, ¿vale? Nosotros también he de decir que Escena Binaria no es una comunidad de aprendizaje y no quiero, diréis, ay, ¿esto cómo es? Para que sea una comunidad, el apoyo debe de ser de más del 80%. Nosotros siempre lo cumplimos, pero tenemos un problema al ser un centro limítrofe y es que tenemos una variabilidad del profesorado de más del 50%. Eso quiere decir que este año están de acuerdo, pero el año que viene no sabemos si van a estar de acuerdo. Entonces, nosotros optamos por convertirnos en un centro que hace actuaciones educativas de éxito. Dicho de otra manera, somos comunidad porque hacemos todo lo de una comunidad de aprendizaje, pero digamos que no tenemos la etiqueta. Y es por esa razón, porque tenemos una plantilla que fluctúa mucho. ¿De acuerdo? Y
Esto a nivel de centro y a nivel de aula, lo que hacen las comunidades es que implementan una serie de actuaciones educativas de éxito. ¿Por qué se llaman así? Porque están comprobadas científicamente que si las aplicas tal y como te dicen, van a funcionar. Estos son los grupos interactivos, las tertulias dialógicas, la biblioteca, formación de familiares, la participación educativa de la comunidad, modelo dialógico de resolución de conflictos y la formación pedagógico-dialógica. Digamos, esto hasta aquí para tratar de transmitiros qué son las comunidades. Es muy complejo, lo entiendo, y por eso luego si hay alguna duda no tendré ningún problema en volver o en explicaros más cosillas. Ahora vamos al segundo punto, las comunidades y el emprendimiento. Me voy aquí. Y tenéis que entender que las comunidades lo que buscan es esto, es el aprendizaje dialógico. El aprendizaje dialógico nos dice que las personas aprendemos por la interacción, ¿vale? Es necesaria esa interacción entre unas personas y otras para que se produzca el aprendizaje. Como decir, y siguiendo al autor Vygotsky, dicen que hay una serie de procesos internos que se producen en nuestro interior interactuando con otras personas, pero para que haya el aprendizaje es necesario que se forme esa zona de desarrollo próximo. Para que haya esa zona de desarrollo próximo, tiene que existir una atmósfera de confianza y para eso es necesario el diálogo igualitario, ¿vale? Aparte del diálogo igualitario, otra serie de principios básicos para que se dé la ecuación que tengo ahí abajo. Si aumentamos las interacciones y aumentamos la variedad, aumentamos los aprendizajes, ¿de acuerdo? ¿Qué son esas 7, perdón, ahora sí, las bases del aprendizaje dialógico? Pues mira, son estas 7. Diálogo igualitario. Nosotros en los centros, que somos comunidad, buscamos que dialogar es llegar a acuerdos, es no imponer, es ser escuchado y respetar. También en comunidades de aprendizaje es muy importante la inteligencia cultural, enriquecernos con gente, que no solamente el ambiente académico nos va a aportar la solución y la formación, es necesario introducir la cultura del entorno para precisamente lograr mayores niveles. Por supuesto, la transformación, ¿vale? La educación tiene una capacidad de transformar los contextos, de crear valor más allá de las aulas. Por supuesto, la dimensión instrumental, lo que enseñamos a los alumnos debe de ser útil. Es un gran conflicto que existe ahora en la enseñanza. Los profesores culpamos a los alumnos que no tienen interés y los estudiantes nos culpan a los profesores de que las lecciones son innecesarias y que no tienen aplicación. La creación de sentido. El alumno tiene que sentir que ir a la escuela, ir al centro, le va a aportar algo de valor y que aporta algo de valor al contexto. La solidaridad, por supuesto, no tiene sentido en la enseñanza que trabajemos la competitividad como tal, sino porque vivimos en una sociedad que es necesaria el trabajo en grupo, la cooperación y como tal hay que formarlo. Y por último, la igualdad de diferencias, ¿vale? Entender que todos tenemos diferentes roles, de que no podemos ser todos líderes, de que es necesario saber que a partir de esas diferencias y de hacer de las diferencias precisamente algo constructivo e importante. Vuelvo aquí y estas bases del aprendizaje dialógico las quiero ver los nexos de unión con las bases del emprendimiento, que esto ya todos los que estamos aquí, que sois, me imagino que seguidores o que estáis practicando el emprendimiento, las conocéis mucho mejor, ¿no? Que es la interacción con el mundo, ¿no? Las metodologías, cuando un centro se mete en el tema del emprendimiento, nuestros métodos de enseñanza deben de permitir que los alumnos interactúen con personas externas a la clase. Nosotros, en las comunidades de aprendizaje, nos ha sido muy fácil. Nosotros metemos a padres, a madres, a voluntarios, a personas de las instituciones en las aulas como voluntarios, en los grupos interactivos, en las tertulias dialógicas, en los cafés pedagógicos, que es una formación de familiares. Por lo tanto, esto nos ha sido muy fácil y por lo tanto llevarlo al emprendimiento no ha sido muy difícil, al contrario. Ha sido otra manera más de involucrar a las personas en el centro. El error como aprendizaje. En determinadas actuaciones educativas de éxito, precisamente lo que buscamos es el aumento de interacciones y el error es una manera de educar muy importante. Muchas veces el sistema educativo o algunas metodologías tienden a solamente la repetición y sin embargo en el error se consigue mucho más aprendizaje y por ejemplo en los grupos interactivos sí que deja con la presencia de voluntarios que los chicos se equivoquen o utilicen ese error precisamente para encontrar el aprendizaje. El alumnado es dueño del proceso. A nosotros también como comunidad, como centro que hace actuaciones, nos ha sido
fácil que los alumnos se apropien de su propio proceso de enseñanza. Nosotros les damos bastante libertad, nosotros planteamos un reto y ellos van buscando las soluciones precisamente porque la organización del centro nos es mucho más fácil llevar a cabo esta metodología. Trabajo en equipo, pues os lo hemos visto que es precisamente una de las bases, ¿no? La solidaridad, el trabajo en el equipo, el luchar en común por unos objetivos, crear valor fuera. Lo mismo, es decir, en el momento que tú en comunidades estás invitando a gente externa a que participen en la vida educativa del centro, nos es muy fácil que se forme ese vínculo de entrar y salir. A modo de ejemplo, nosotros, una de las actuaciones era formación con familiares que lo hacíamos a través de cafés pedagógicos. Al principio era precisamente que las madres y padres vinieran y dijeran, bueno, pues estamos interesados o preocupados por este tema educativo y vertían sus propuestas y demás. Pero esos cafés fueron luego girando hasta tal punto que ha habido cafés temáticos que nos lo han propuesto desde las alcaldías para tratar temas del entorno para solucionarlos en el ambiente educativo, como es, por ejemplo, la regulación de las fiestas o qué papel deben de jugar los jóvenes en las fiestas de los pueblos. Es decir, se ve que creamos valor a través de, ¿no? de esa participación ciudadana y que es el centro, el sitio donde se produce ese debate. Estaríamos, perdonar, porque he perdido aquí el proceso reiterativo. Las actuaciones educativas de éxito y en este caso todas las actuaciones que hacemos con una línea de emprendimiento no son algo excepcional o algo puntual. Nosotros, por ejemplo, en nuestro proyecto educativo tenemos puesto que un mínimo del 10% de la carga lectiva se hagan o sea a través de actuaciones educativas. Actuaciones educativas, en este caso, las estamos ligando con emprendimiento y por lo tanto hacemos que siempre haya una continuidad, ¿vale? No es que todas las clases estén vinculadas, pero sí que no es extraño que haya una línea, una línea de trabajo. Y por supuesto las conexiones entre materias, ¿vale? Que las cuidamos muy mucho. Voy rápidamente, un momentito, a lo siguiente, que ahora, visto esto, que digamos era un marco más teórico para ver que hay mucha vinculación entre comunidades y emprendimiento, voy tal vez a lo más interesante, el emprendimiento en el centro. Bien, eh, quiero... El, en primer lugar, pues, lo que me gustaría señalar es que estamos hablando de un contexto que es la educación, una educación secundaria obligatoria. El emprendimiento forma o es una de las competencias claves que nos viene marcado por el marco europeo. De hecho, bueno, era el famoso, la competencia Espíritu Emprendedor de 2006, que luego, debido al estudio de la agenda de capacidades europeas, fue evolucionando, ¿no? Se creó esa competencia emprendedora, ese marco Entrecon que apareció a finales de 2016, pero no es hasta 2018 cuando se publica en las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea la competencia del emprendimiento para la educación secundaria obligatoria. No es exactamente ahí. Esas recomendaciones las toman los Estados miembros, en este caso el Estado español, y lo introduce en la ley orgánica pertinente. De tal manera que el marco de emprendimiento, Entrecon, como nosotros lo conocemos ahora mismo, hasta verano de 2018 no es oficial que, digamos, los centros podemos empezar a actuar como tal, ¿no? Nosotros, nuestro centro, llegamos a este marco Entrecon concretamente en octubre de 2018. Fue, bueno, pues una situación precisamente de la importancia de establecer vínculos. Yo tengo relación con personas que están detrás de una gran estrategia, como es la Sociedad del Aprendizaje en Extremadura, y precisamente ellos estaban interesados en comunidad de aprendizaje de determinada organización y de determinados flujos que se producen, y de ese intercambio ellos me mostraron cómo había quedado el marco Entrecon, y a partir de ahí, pues en el centro, que ya os he dicho que somos un poco inquietos, empezamos a decir, esto tiene mucho recorrido, ¿no? Y así, pues que fue en octubre de 2018, pasamos a los primeros meses de 2019, donde establecemos las primeras dinámicas y actividades, sobre todo en valores éticos. Lo que hicimos fueron pequeñas dinámicas cogiendo sus competencias dentro del marco Entrecon.
y a partir de bueno, indicaciones que te van diciendo, y creamos pues, dinámicas de creatividad principalmente dentro de un proyecto que tenemos de escuelas embajadoras. También empezamos a ver metodologías propias del emprendimiento y empezamos a hacer una especie bueno, de prueba de cómo podríamos evaluar el emprendimiento en el alumnado. Sería interesante. Y bueno, hicimos una serie de pruebas, salió bastante bien, en concreto a través de las metodologías de Scrum, y hacíamos una serie de rúbricas con el fin de ver cómo estaban o cómo puntuaban los chicos en diferentes competencias del emprendimiento. Bueno, esto fue evolucionando. En el 2020 hicimos, antes justo de la pandemia, un encuentro de escuelas embajadoras e hicimos bastantes actividades vinculadas con el emprendimiento, utilizando metodologías ágiles, y la verdad es que funcionó muy bien. Y ya, bueno, cuando iba y queríamos ir desplegando ya todo bueno, un plan de centro, pues llegó la pandemia y digamos que paralizó un poco todo. Pero eso, viendo los resultados que estábamos teniendo, se nos cruzó una publicación, en este caso de Europa, salieron una línea de Erasmus nueva precisamente para luchar con la situación que había traído la pandemia, que eran unos Erasmus basados en la creatividad, y dijimos, esta es la oportunidad, y nosotros presentamos un proyecto que ahora lo vamos a ver, y luchamos por él, y lo conseguimos, y tenemos financiación, y tenemos un proyecto de Erasmus que está basado en todo el marco Entrecom. Y actualmente en el curso 21-22 estamos desarrollando un proyecto de emprendimiento de centro con una serie de líneas de actuación para trabajar en el aula. Tenemos en marcha ese proyecto Erasmus y bueno, digamos que así os he hecho una presentación de algunas de las actuaciones o la línea temporal del centro en el marco del emprendimiento. Dentro de esta línea os he dicho que tenemos un Erasmus. El Erasmus, nuestro Erasmus en este caso basado en el emprendimiento, es el European Creative Hackathon to Transform Us. Como os he comentado, a partir bueno, salió una convocatoria de Erasmus, la verdad es que fue algo rápido en agosto de 2020 por el tema de la situación pandémica, y bueno, pues nos dispusimos, ¿por qué no? Vamos a intentarlo, tenemos la idea clara, y bueno, pues entre 93 solicitudes fuimos uno de los 15 seleccionados. La verdad es que estábamos y estamos muy contentos porque era difícil conseguir financiación y somos solamente 3 escuelas de secundaria las que fueron admitidas porque el resto son universidades o escuelas o centros de educación superior. Los socios, como os he puesto aquí, pues aparte de nosotros, están un centro de Felgueiras en Portugal, cerquita de Oporto, el centro de Lauro en la zona de Nápoles, muy cerquita, y Valeni de Monté, que se encuentra en uno de los valles que suben de la capital hacia Brasov. Nuestro Erasmus, que tampoco por el tiempo, pero os quiero dar unas líneas, persigue 4 objetivos. El primero es formar en el marco de Entrecom. Formamos tanto a los profesores como a los estudiantes como a los voluntarios. Como os he comentado, actuamos como una comunidad de aprendizaje y nos interesa también que las familias se formen en emprendimiento. Entonces, bueno, vamos haciendo determinadas dinámicas, determinadas actividades, más sobre todo con las familias, que ahí sí es más difícil llevar una continuidad y más hasta que no se han relajado la situación pandémica, pero bueno, estamos trabajando en ello. No así con los profesores, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con un seminario a través del CPR, del Centro de Profesores y Recursos, en el cual, por ejemplo, en mi centro somos 14 los profesores que estamos involucrados y al menos una vez al mes nos reunimos por la tarde y vamos formándolos. En este caso soy yo como coordinador el que va formando, bueno, a partir de la experiencia y un poco del conocimiento bueno, como Pioneer Teacher entre Conf y toda la información que fui obteniendo y más que he ido leyendo, ¿no? Pues trato de transmitirla a mis compañeros. Y también luego, pues, vamos pasándole yo como coordinador del Erasmus a los otros centros para que sigan formando en cascada, ¿de acuerdo? Luego de los objetivos es formar a líderes entre los estudiantes, pero a líderes a partir de las competencias del emprendimiento. Para ello nos basamos en determinadas actividades de selección y a partir de rúbrica evaluamos y vamos detectando sobre todo aquellos chicos con más posibilidades
Y con esos chicos vamos cogiendo grupos normalmente de los 10, 12 que mejor puntúan y los seguimos trabajando en el tiempo para que, bueno, lo que queremos es crear líderes de emprendimiento en nuestro entorno, que es una zona rural y que necesita precisamente eso, ¿no? De que empiecen a empujar desde jóvenes. Otro de los objetivos de este Erasmus es trabajar un proyecto de inclusión a partir de las Entrecom. ¿Por qué? Porque normalmente los chicos que tienen problemas o que se quedan un poco al margen, tienen problemas normalmente con competencias más académicas, pero sin embargo muchos de ellos puntúan de manera muy alta en determinadas competencias del emprendimiento. Y lo que buscamos es sobre todo recuperar esa confianza, esa motivación de los chicos y hacerles ver que tienen esa capacidad para luego, como no, poco a poco irlos guiando de nuevo al campo, digamos, más académico. Pero es cierto que te quedas sorprendido en determinadas dinámicas chicos bueno, que tienen abandonado el tema académico, pero que sin embargo en creatividad, en trabajar en grupo, destacan y de una manera radical. Entonces, mostrarle que ellos son capaces y que es una manera de guiarlos a que retomen es muy interesante y bueno, estamos trabajando precisamente en un proyecto de inclusión en ese sentido. Y por último, el último objetivo es trabajar planes de mejora del centro y de las comunidades a partir del emprendimiento. De hecho, en los meetings que estamos haciendo, hemos ido hace la semana pasada, no, la anterior, a Nápoles, hemos hecho, aparte de actividades y talleres, una observación y una evaluación del centro para ver sus puntos fuertes y sus debilidades. En este caso, el centro de Lauro, en la zona de Nápoles, va a recibir 3 informes de mi centro, del centro de Felgueiras y del centro rumano, para que tengan 3 visiones de cómo su centro puede sacarle más partidos a sus puntos fuertes y qué debilidades hemos detectado y cómo podría. Con esa información se trata de, al final del proyecto, que se trabajen en planes de mejora de centro y de contexto, porque has tenido a 3 observadores externos que además desde el punto de vista del emprendimiento te están diciendo cómo puedes desarrollar tu centro y tu contexto. Esos son un poco los 4 objetivos de nuestro proyecto Erasmus. Y voy ahora ya a aterrizar a la mayor concreción, que son líneas y proyectos de nuestro centro. nuestro, nuestro centro... Manuel, te Sí, quedan 5 minutos más o menos. perfecto. O sea que creo que lo voy a cuadrar. Pues fenomenal. El centro nuestro, bueno, esta es una página web que está todavía en construcción, que la estamos haciendo precisamente en este grupo de profesores que estamos involucrados. Nuestro centro ahora mismo encamina todas las actuaciones de emprendimiento en 4 líneas, a través de la radio, a través de una televisión educativa que la estamos haciendo, a través de una línea de patrimonio y naturaleza y a través de una línea que hemos llamado Emprendiendo Caminos, ¿de acuerdo? Os voy a poner un ejemplo de proyectos concretos de aula que estamos haciendo. Una de ellas, por ejemplo, es que los chicos vieron o detectaron una idea, una oportunidad en los famosos cromos, ¿no? En los cromos y cómo con los cromos podíamos generar un valor, en este caso cultural. Y en estos cromos los hemos volcado con una visión europea. Así, por ejemplo, creo que lo estáis viendo, ¿no? Hemos creado una colección de cromos con los cuales queremos transmitir conocimientos sobre la Unión Europea, porque también somos escuelas embajadoras del Parlamento Europeo y una de las cosas que se ve es el desconocimiento hacia las instituciones y la función de estas instituciones europeas. Entonces, en estos cromos no solamente hemos hecho cromos, aquí veis, del país, con información, miembros del Parlamento Europeo, superficie, digamos, lo típico, sino que tenemos cromos, si me voy aquí abajo y me deja, que va un poco, pues para trabajar también la historia y personajes históricos del Parlamento Europeo, por ejemplo, pues, un cromo sobre Adenauer, uno de los padres de la Unión Europea, o luego tenemos cromos sobre los miembros de la Comisión Europea, ¿vale? De tal manera que, ¿qué quieren o qué hacemos? Bueno, lo primero que los chicos son los que diseñan y hacen estos cromos
Y segundo, hay una segunda etapa que con estos cromos hemos creado álbumes con los que vamos a ir visitando las escuelas de primaria de nuestro entorno para transmitir y crear ese valor social y ese conocimiento de Europa, ¿vale? ¿A partir de qué? De la oportunidad simplemente que hemos detectado en los cromos y lo que gustan, ¿de acuerdo? Otra línea de proyecto totalmente diferente, pues este es un proyecto le hemos llamado Migra tu mente, abre tu visión. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues en valores éticos hablábamos mucho del tema del odio que se va percibiendo en determinados mensajes, en los medios de comunicación y demás. Y justo, además, cuando estábamos trabajando en crear una actividad, pues se publicó una fuente, un libro, en este caso que se llama Cartografía del Odio, que recoge más de 8.000 casos de odio que han ocurrido en la Unión Europea. Bueno, esto además sale desde la Comisión de Libertades Civiles y Justicia de Asuntos del Parlamento Europeo y dijimos, ¿y cómo podemos estos casos enfocarlos de la manera? Entonces, bueno, pues profesor, en este caso yo, con los alumnos, estuvimos pensando en hacer un proyecto de crear conciencia, de crear valor social para trabajar contra todo el problema que existe en torno a los delitos de odio por la migración. Nuestro proyecto es muy sencillo, tiene 3 fases. En una hemos lanzado a los chicos a que investiguen en su pasado familiar o del entorno cercano y han ido a buscar experiencias de migraciones que han tenido sus abuelos, sus tíos o sus padres, es decir, en un pasado de hace 30, 40, 50 años, y también experiencias de migración con actuales. Y los han querido, y los hemos pedido que los comparen. Han hecho un producto. El producto es, creo que lo vais a ver aquí, los productos finales son estos, de esta experiencia. Son fotos, si os dais cuenta, por ejemplo, os voy a presentar este de una chica, a ver si quiere, por favor. Eh, si os dais cuenta, bueno, lo que vamos a hacer es una exposición de experiencias. Los chicos han investigado, en este caso es un abuelo que emigró en el año 60. Lo que hemos jugado es precisamente a recuperar esas fotos, a que los chicos las trabajen, las coloreen, las traten, hacer de lo viejo lo antiguo, y en el código QR aparece la experiencia de vida y de migración de esa persona. Esta es la primera parte del proyecto, porque en la segunda parte estamos en contacto con asociaciones de inmigrantes para que los chicos los entrevisten y vayan aumentando esa exposición, que las vamos a llevar a los ayuntamientos de la zona para que la gente empiece a darle ese valor humanista que tiene la migración. Para, por último, incluso en la tercera fase, lo que vamos a hacer es una exposición más artística, en los cuales van a tener que diseñar de una manera más plástica determinado, le hemos llamado la lista negra de la migración, pues problemas que conlleva o que están dentro de ese fenómeno migratorio, pues como son las mafias, como son gobiernos autoritarios que obligan a la gente a migrar y demás, y los chicos van a crear, digamos, figuras o acciones plásticas, quedando todo en una gran exposición que va a ir recorriendo los ayuntamientos de la zona, y con lo que queremos es crear ese valor, en este caso cultural y educativo, a partir bueno, de una oportunidad y una idea. Este proyecto incluso transmite, la hemos llevado hay una comunidad, digamos, de escuelas embajadoras del Parlamento Europeo, está compartida con más de 140 centros de España, y bueno, y prueba de ello es que se ha hecho eco incluso una eurodiputada, en este caso Maite Pagazaurtundúa, que aquí la tenemos, ¿no? que nos escribió y que nos amadrina en este proyecto. Entonces, cómo a partir de una cosita pequeña, pero ha ido creando y generando un valor, en este caso social, pero no menos despreciable, ¿no? Y cómo de pequeñas ideas que salen en un aula a las 8:30 de la mañana de un centro pequeñito, pero cómo vamos involucrando y generando valor, ¿vale? Y bueno, esto sería, he querido ir de lo grande a lo pequeño, pero no sé si he transmitido lo suficiente. Ahora ya quedo a tu disposición, Anabel, y Muy el bien. resto. Pues nada, antes de nada darte las gracias porque, no sé, yo creo que ejemplifica muy bien pues, cómo a través de, pues eso, de un marco al final de emprendimiento, cómo se puede trabajar en diferentes proyectos muy concretos, y cómo, bueno, pues en vuestro caso lo habéis trabajado, está completamente, digamos que vuestro centro transpira emprendimiento, ¿no? De alguna manera.
Así que bueno, pues enhorabuena por tu entusiasmo y tus proyectos. No he visto que haya ninguna pregunta de momento en el chat, pero abrimos micrófonos pues para las preguntas que queráis hacer a José Manuel, ahora que está con nosotros. De hecho, bueno, no hay, mientras tanto, por si acaso, hay una de las cosas que estamos entrando en colaboración, hay con la Dirección General de Acción Exterior de Extremadura, hay una actividad educativa que organiza todos los años, que es Debatimos Europa, y precisamente a una propuesta nuestra siempre se hacen talleres, más de debates y demás, y vamos a llevar esta vez unas mesas más basadas en metodología más emprendedoras. De hecho, pues los chicos van a trabajar a través de un Canvas y queremos que creen valor para una futura asignatura que se va a crear de la Unión Europea aquí en Extremadura, y queremos que familias, en este caso alumnados, participen en esos talleres a través de un Canvas para dar unas orientaciones de cómo quieren que sea una asignatura en esta futura asignatura, es decir, escuchar a la comunidad, ¿no? De propuestas de valor. Y luego en otra mesa precisamente es que generen o que imaginen proyectos para abordar los retos europeos. En este caso lo vamos a trabajar de una metodología de Scrum, ¿no? De ese caos temporal. Y bueno, y ya os digo, nos ha pedido la colaboración la Dirección de Acción Exterior, y estamos precisamente ahí terminando la cooperación para que esos talleres, que van a ser el día 22 de abril, pues bueno, es lo que hablamos, pequeños centros que nos involucramos y que vamos creando valor, ¿no? Muy bien. Miguel, tenías una pregunta. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Me ha parecido súper interesante el enfoque, la relación que tiene entre emprendimiento y comunidad de aprendizaje. Creo que además eso, según iba, está muy bien que según iba comentando y dando eso, un poquito qué líneas lleva la comunidad de aprendizaje y cómo se puede definir, y uniéndolo con la educación emprendedora. Pero era para preguntar a José Manuel qué le parece, no sé, si podríamos hablar de la comunidad de aprendizaje como un aspecto social del emprendimiento. Digo para ilustrar un poco más esos ejemplos que has puesto, ¿sabes? No sé si es más bien una reflexión y qué te parece a ti, según lo que has explicado, quiero decir. Sí, vamos a ver, la comunidad de aprendizaje, la primera que se crea, que fue en España, es de 1978, pero desde luego lo hemos aterrizado el emprendimiento a nuestra comunidad precisamente por la capacidad que tiene para generar valor cultural y social, ambas cosas. Entonces, claro, ¿pero por qué? Pues porque la misma, ya os he dicho, que no es una metodología, comunidad es una reorganización, una organización del centro y el contexto, y entonces se presta mucho a esa colaboración, ¿no? El emprendimiento, una de las bases es vincularte, ¿no? con el exterior, con otros agentes y demás, y en la comunidad lo estás haciendo. Y eso sí hace que revierta, ¿no? En que los agentes vienen al centro a enriquecer la enseñanza por esas interacciones. Y luego el centro es capaz de generar proyectos y actividades para enriquecer a la sociedad, ¿no? Es como un viaje de ida y vuelta, así lo hemos entendido nosotros. Okay. Juanfran, todo tuyo. Hola, buenas tardes. José Manuel, muchas gracias por la exposición. Tú no te acordarás seguramente, pero a mí me diste un curso de monitor de ocio de tiempo libre hace muchos, muchos años. y ya entonces causaste muy buena impresión y sigues en ella. Entonces, enhorabuena y gracias por seguir ahí un poco siendo siempre punta de lanza, ¿no? Con todo esto. Yo personalmente quería hacerte una pregunta respecto a la exposición que has estado haciendo. Nos contabas que dentro de los objetivos del proyecto europeo teníais como un proyecto concreto sobre el trabajo de la inclusión educativa en vuestro centro. Por si nos podías contar un poquito, detallar cómo lo teníais estructurado, porque a mí personalmente me pareció muy interesante. Gracias. Pues nada, Juan Francisco, nada, me imagino en alguna, ahora mismo no, pero sí que si tú lo dices, ahora hace tiempo que llevamos en la En Cáceres hace formación. mucho, mucho tiempo. Vale, perfecto, pues nada. Pues mira, con respecto a tu pregunta, la idea es, bueno, lo que he comentado, ¿no? Normalmente cuando tú analizas los chicos que tienen problemas de aprendizaje, problemas de que se van apartando del campo educativo,
casi todos esos chicos lo que están demostrando es una desmotivación o incluso esa indefensión aprendida, ¿no? Que ya ellos mismos se creen inútiles en este contexto académico y demás. Entonces lo que busca o lo que estamos desarrollando es este proyecto de encauzarle, primero hacerles ver de su capacidad, ¿no? Y todos tienen capacidad. Y es curioso que cuando tú vas enumerando las competencias del emprendimiento, muchos de esos chicos, precisamente que académicamente no les interesa, en otras puntúan muy alto. Y eso lo observamos porque nosotros, cuando llegan a primero de la ESO, como somos un instituto de secundaria, y hacemos las evaluaciones, es curioso, pero, o sea, hay chicos chicos y chicas, me refiero, que puntúan muy alto y que académicamente son muy buenos, pero luego hay algunos chicos y chicas que académicamente no están funcionando bien, pero destacan sobremanera. Entonces, sobre esa base es sobre la que trabajamos. Como tenemos ya sobre rúbrica una serie de puntuaciones altas, luego se trata de llevarlo al departamento de orientación y encauzar una serie de actividades paralelas para irlos metiendo poco a poco y sobre todo que ellos se crean y vean el valor que tienen dentro, ¿no? Y además hacerlo, nosotros, yo por ejemplo le transmito mucho, ¿no? El tema de la importancia que tienen esas competencias a la hora de desenvolverte en la vida diaria. O sea, el conocimiento académico es muy importante, pero hay los últimos estudios, como el que se publicó en el 2021, habla de que el conocimiento académico como tal no está entre las 10 cosas más importantes para la obtención de un trabajo. Yo incluso en esa presentación pregunté a los del estudio, dije, ¿cómo puede ser eso? Y decía, no, porque yo con que me presenten el certificado de la universidad o de la formación profesional es suficiente. Yo quiero ver otras características, como es trabajo en equipo, como es creatividad, como es compromiso, aspectos que están casi todas en el marco Entrecom. Entonces, cuando tú al chico, a la chica que está desmotivada con los estudios, le dices que esta es la realidad y que él tiene estas capacidades y que si vamos trabajándolas con eso y va enganchándose con el tema académico, puede, lo vas entrando otra vez en el sistema, es por ahí por lo que va nuestro proyecto, ¿de acuerdo? De inclusión. Ahora, no es un proyecto, digamos, genérico, es un proyecto precisamente que a partir de la ficha, de esa evaluación entre con que hacemos del alumnado, poderle hacer proyectos individuales a cada uno, tratando de coger de donde puntúan altos para motivar. No sé si te vale, Juan Francisco, la idea. Perfectamente, perfectamente. Tenía hasta personalizado la respuesta a Sí, cada alumnado en función de exactamente, porque sus son características. rúbricas, las tengo aquí en el Drive, son rúbricas, pero bueno, luego cuando son muchos datos, es verdad que muchos datos, pero sí que cuando resalta o destaca un chico o una chica que vamos teniendo problemas, rescatamos esa rúbrica, la vamos analizando y luego ya en entrevistas personales y con actuaciones podemos actuar con ellos. Pues, vamos, no sé, me resulta súper interesante. Me apunté lo de la metodología Scrum. Yo creo que nos podría interesar que la compartiera si es que está disponible, porque es un tema recurrente, el tema de la evaluación de competencias emprendedoras, incluso con la ayuda que nos facilita el marco Entrecomp y, bueno, esos niveles que están diseñados. De Aún hecho así así, cuesta. sí, ¿no? De hecho así es un poco con lo que hemos trabajado, porque las rúbricas lo que hemos, a partir de los escalones que nos han facilitado, ¿no? El marco del emprendimiento y que vienen muchas de ellas, pues vamos cogiendo y vamos focalizando eso, ¿no? Y luego, claro, lo vuelcas a lo que esa actividad, el producto que tú esperas obtener de los chicos, ¿no? Entonces, pero son rúbricas que al fin y al cabo te basas en el marco Entrecom y luego de la observación directa salen muy bien. Y bueno, y las dinámicas Scrum funcionan, que son súper motivantes y observas un montón de cosas en los chicos. Nosotros, a mí me encanta no solamente el diseño, que yo me lo paso pipa diseñándola, sino luego los resultados. Hay cosas, nosotros hemos hecho un Scrum en un encuentro de escuelas embajadoras, que era ponerlos en el relato de que eran de la Agencia del Desarrollo bueno, de Países en Desarrollo, y los poníamos en una situación que había existido de una inundación en un país de África, que había barrido la riada una aldea y ellos tenían que reconstruir. Entonces ellos tenían que ser, digamos, las empresas que participaban para diseñar esa reconstrucción.
Y en 40 minutos de reloj, chicos que venían de Galicia, de Madrid, de Ciudad Real, de Albacete, de Extremadura, de Portugal, no se conocían, y en 40 minutos de reloj, y dándole simplemente un papel de 1 metro por 1 metro y marcado dónde iba el río, diseñaron unas maquetas alucinantes y no se habían visto antes. Entonces, ves ahí la comunicación, ves ahí además los roles, ¿no? De quién es el líder, quién es el implementador, quién es tal. Ves muchas cosas y bueno, y cómo no, si tú tienes unas rúbricas, puedes ir marcando y puedes ir viendo potencialidades en esos chicos, ¿no? Tenemos una pregunta de Gerson, que ha levantado la mano. Quizás sea la última pregunta que cojamos por hoy. Obviamente es un canal que está abierto continuamente. Esto es una comunidad de aprendizaje también en torno al Entrecom, que va evolucionando y que se va enriqueciendo. Y los canales de comunicación, bueno, yo creo que Megan ha compartido lo de la plataforma con todo el mundo. Por supuesto, es que no queremos robaros mucho más tiempo, Gerson, y ya os deseamos buena tarde. Muchas gracias, Gerson. Bien, muchísimas gracias, José Manuel. Una duda que me surge es el tema de cuál es la relevancia del ente municipal para las convocatorias de los colegios y qué barreras has tenido o qué sugerirías para aquellos que en otros contextos quieren hacer algo similar a lo que planteas, pero esa parte de la convocatoria, el aglutinar a los colegios, ¿cómo lo llevas a cabo? El backstage, más que todo de lo que haces. Bueno, mira, principalmente es una cuestión de tiempo y tenemos la suerte de venir, de funcionar como una comunidad de aprendizaje. Yo desde el principio, desde que llegué a la dirección e introduje precisamente este proyecto, una de las cosas era que hacer la referencia, que el centro educativo fuera una referencia, una institución muy importante y más en un marco rural. Y así lo conseguimos. Entonces, yo el trato con las alcaldías es un trato casi familiar, valga como experiencia. Además, es de dar y recibir. Y es eso, ¿no? De que ellos participan. Yo he tenido a las alcaldesas participando en grupos interactivos, pero he tenido a las alcaldesas que me han solicitado hacer un café, como os he dicho, para hacer una regulación de las fiestas y que eso es muy importante en los pueblos, ¿no? Pero nosotros reivindicábamos que no teníamos una formación profesional básica y cuando yo elaboré, mi equipo ha elaborado un proyecto de formación profesional básica y yo lo tenía que presentar a mi institución, a la Consejería de Educación, yo monté a las alcaldesas en mi coche y nos plantamos en Mérida a reivindicar juntamente. Es decir, es que es una cosa que la tienes que ir generando. Esta comunidad no es de aquí a ahora. Tienes que generar espacios y tiempos y tienes que esperar que eso se vayan llenando. Pero si vas poco a poco y vas ofreciéndole a la gente, son espacios que se acaban llenando. Y con los padres y las familias ocurre igual. No puedes esperar que el primer mes y demás, si no es algo. Y por supuesto, no vale de foto, tiene que ser real. En los Erasmus anteriormente teníamos un Erasmus que era el Dialogue Revolution y las madres viajaban con nosotros a las movilidades también. Siempre había una o dos madres que venían junto con el profesorado a las movilidades a Polonia. Y claro, eso luego es todo, porque las madres transmiten la importancia de los Erasmus, transmiten la importancia de las actuaciones que hacemos los docentes y eso es lo importante, que se va generando y se le da valor a la educación, en este caso, bueno, a los proyectos de emprendimiento igualmente. Muchas gracias, estamos en contacto y hasta muy pronto.